segmento que vamos a hacer ahora en esta primera flip virtual, que la temática es distopías, ciencia ficción y pandemia. Vamos a tratar de abarcar esos temas y tenemos unos invitados de lujo. Eh, Estamos en buena compañía. Les cuento que, bueno, a ver, ahí está Marcelo Novoa, que es de los que nos va a acompañar, Martín Muñoz Kaiser y Macarena Cortés. Con Marcelo estamos con un pequeño problemilla de audio al parecer, pero vamos viendo qué surge en el camino. Bueno, se los presento. Partamos por Marcelo. Marcelo es poeta, editor, crítico y doctorando en literatura. Él fundó la editorial Trombo Azul de Valparaíso, que fue una gestión independiente de culto por allá en los años 80, y estuvo más de 10 años teniendo funciones de editor en la Universidad de Valparaíso Editorial, y entre sus principales publicaciones destacan los poemas reunidos en LP y Arte Cortante. Y aparte él tiene un libro bien famoso que se llama Años Luz, Mapa Estelar de la Ciencia Ficción en Chile, del año 2006. Además, Marcelo organizó Chile Fantástico, 1810-2010, en la Biblioteca Nacional, que ha sido la mayor exposición temática del género, y también ha llevado a cabo 5 exitosas versiones de la Semana Fantástica en Valparaíso y 7 temporadas del ciclo de literatura fantástica chilena, junto con la Municipalidad de Viña del Mar. Su editorial Puerto de Escape se ha convertido en un referente de la escena fantástica a nivel latinoamericano y él mismo ha sido uno de los nombres claves para todo lo que ha significado la expansión de la ciencia ficción chilena. O sea que ahí pronto vamos a tener a Marcelo, por lo menos ya lo tenemos visualmente, vamos a ver qué pasa con su audio, pero podemos hacer otras cosillas. Luego tenemos a Martín Muñoz Kaiser, ahí está, para que lo puedan ver, escritor chileno, viviendo actualmente en Paraíso. Tiene ya 10 novelas publicadas hasta la fecha y ha participado en distintas revistas y antologías nacionales e internacionales, y sus textos han sido traducidos al italiano, al inglés y al alemán, para el que quiera leerlo en otras opciones. Fue parte de la Comisión de Escritores Chilenos en la FIL de Guadalajara el 2014, y el 2019 obtuvo el segundo y el tercer lugar en el North Texas Book Festival Award con sus novelas Epunamun y Los Jinetes del Milodón. Y esta última, Los Jinetes del Milodón, también obtuvo el primer lugar en el International Latino Book Award. ¿Qué tal? El 2017, junto a Joctán Zafira, fundaron Aurea Ediciones, que es una editorial especializada en literatura juvenil, fantasía, ciencia ficción y terror, proyecto que ya lleva más de 35 títulos a la fecha y se distribuye en las grandes cadenas de Chile, así como también con un alcance internacional. La editorial misma ha logrado 7 premios literarios en Estados Unidos y esperan seguir expandiendo sus fronteras. Así que ya conocen a Marcelo y a Martín. Y ahora nos vamos directo a España con Macarena Cortés. Bueno, Macarena es editora e investigadora especializada principalmente en narrativa escrita por mujeres, ciencia ficción y feminismo. Estudió letras hispánicas en la Pontificia Universidad Católica y magíster en literatura en la UCA. Y el año 2011 publicó junto a Javiera Jaque un libro de cuentos de Elena Aldunate. Se titula así, Cuentos de Elena Aldunate, la dama de la ciencia ficción, y fue por parte de editorial Cuarto Propio. Y esta fue una publicación que rescató y reunió los relatos de la autora. A fines de ese mismo año fundó junto a Gonzalo Pedraza el sello editorial Imbunche Ediciones, donde continuó la labor de reeditar la obra de ciencia ficción de la misma Elena Aldunate. El año 2019 publicó el capítulo Agenciamiento y apertura de los cuerpos femeninos en los primeros cuentos de Aldunate, Gorodicher y Chaviano. Intenso. En el libro Peter Lang Companion to Latin American Science Fiction. Actualmente estudia el doctorado en teoría literaria y literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se desarrolla una investigación, donde ella está desarrollando una investigación sobre ciencia ficción actual, escritas por mujeres, tanto en Latinoamérica como España. Así que, bueno, para que vean que tenemos grandes invitados. Y bueno, nuevamente Marcelo parece que está ahí entre viene, pero podemos conversar nosotros por mientras, para que empecemos esta distensión. Bueno, lo primero que les quiero preguntar a ustedes, para que nos cuenten un poquito y entremos en el tema, es, primero, ¿en qué proyectos literarios se han visto involucrados desde el inicio de esta pandemia y en la subsiguiente cuarentena? ¿Les ha resultado que
tema de estar acuarentenados ha sido un ambiente más o menos propicio para llevar sus proyectos a cabo? Partamos con Macarena. Bueno, nosotros, estoy acá en España y supongo que saben que fue como el segundo lugar, como en algún momento con más contagios del mundo y bueno, nos fuimos a cuarentena el 13 de marzo, así que ya llevamos un buen tiempo, aunque ya estamos en el proceso de desescalada. A ver, en esta fecha ha habido un poco de todo. Un momento sí me resultó muy difícil trabajar. Tengo un hijo de 3 años y estoy con mi marido acá en la casa, y entonces no es tan fácil también desarrollar proyectos literarios. Eh, pero ya una vez que nos pudimos organizar, que ha sido algo como muy necesario en esta fecha para quienes tenemos hijos, eh, una vez que pudimos como dividir un poco las tareas y eso, ya pude seguir trabajando en mi investigación. Estoy desarrollando una investigación acá en España, como bien decía Leonardo, en escritoras de ciencia ficción de España y de Latinoamérica. Entonces, más que nada, he tenido que leer muchísimo de antologías, porque algo muy especial que ha ocurrido en el mundo editorial es que ha habido como un boom de publicación de antologías escritas por mujeres. Hay no sé si probablemente lo han escuchado ustedes, pero hay una antología que se llama Alucinadas y ya en la quinta versión. Esta se supone que es Sí, la última, pero ahí se ha reunido mucho material y es como parte del corpus del trabajo en que estoy metida. Además, bueno, hay un libro que hace un poco un diálogo, digamos, que voy a aprovechar al tiro, que se llama Insólitas, que es escritoras de ciencia ficción y fantasía, que incluye autoras de Latinoamérica y de España. Entonces es como una suerte de diálogo transatlántico. Entonces, un poco en esa idea es que quiero investigar. Yo llegué en septiembre, llevo tiempo acá en Barcelona, entonces tampoco llevo tanto desarrollado, pero digamos que eso es lo que me interesa, ver qué rasgos son comunes, qué rasgos no entre las autoras. Y obviamente me he topado con muchas distopías, pandemias, plagas, así que ha sido como bien loco también leer algo que a veces nos está pasando. Incluso, bueno, en el libro Insólitas hay unos cuentos que ocurren acá mismo en Barcelona, que venía recién con una ciudad y como una pandemia en Barcelona y uno dice, pero ¿cómo? ¿Dónde estoy metida? Así que ha sido como extraño, como la división, literatura, se suponía que eran, no sé, textos no miméticos, pero terminamos, no sé, viviéndolos como una realidad que está afuera en la calle. Así que ha sido se entremezcló todo, se un poco entremezcló de con la todo. realidad. Sí. Está Violeta Alicia Feniú, perdón, Alicia Feniú está en uno de sus libros, ¿cierto? Que ella es chilena. Sí, de hecho, sí, el cuento Lipívoras está acá en Insólitas, acá. También publicó en otro cuento Alicia que se llama Las Otras, que tiene que ver con inteligencia artificial o mujeres como artificiales. Este es el cuento Excelente. que yo conozco, el de Lipívoras, así que Sí, sí, hay escritoras chilenas incluidas también en las antologías. excelente. Bueno, Macarena, Eso entonces, por mi parte hasta el momento. Sí, harta lectura, harta investigación y lidiando sí, con el apocalipsis. sí, tal cual. Muchas gracias. Martín, cuéntanos tú, cómo te ha tratado la cuarentena? Mira, la verdad es que yo pues, tengo la suerte de poder trabajar desde la casa, desde mi trabajo normal. Y la verdad es que con el trabajo editorial no ha habido mucha diferencia porque no salía casi nada a la calle. Así que ahora tampoco. La verdad es que desde el principio del año pasado mi vida no ha cambiado mucho, excepto que no podemos ir a ferias y qué sé yo, y tenemos que concentrarnos en trabajar. Eh, y sí, la verdad es que desde que empezó la pandemia y antes, bueno, he estado involucrado en muchísimos proyectos que estamos editando, trabajando.
Vamos a publicar a un ganador del premio UPS de ciencia ficción. Roberto Santana. Vamos a publicar Roberto Sangüesa, sí. Bis de Roberto Sangüesa. Estuvimos haciendo un súper entretenido trabajo editorial ahí. Bueno, yo tengo un libro que empecé hace poco, que es un proyecto personal. Vamos a publicar también una antología de cuentos de Mitchell Dev. Bueno, esto es en ciencia ficción, porque en fantasía tenemos otra división también, que también hemos estado trabajando por ahí. Y vamos a publicar una novela de Hugo Riquelme, que creo que está excelente, de verdad que está muy buena. Así que la terminé de editar hace poco, y yo creo que en un par de meses más ya vamos a estar saliendo con la novela, y está muy, muy, muy interesante. Así que eso, en realidad, harta trabajando pega, como siempre nomás. Eso, Sí, muchísimo harta trabajo. pega. Bien. Oye, bueno, gracias Martín. Marcelo todavía está con un problema de audio, pero vamos a intentar. Marcelo, tú que estás ahí, te voy a hacer que hables desde el celular. No importa, sal de la imagen, pero yo te conecto desde, por lo menos, desde el audio de acá. A ver si es que funciona. Probemos una vez. Contéstame el celular. Vamos a ver si es que nos funciona esta improvisación sci-fi. A ver, Marcelo. Marcelo. A ver, no me ha contestado. Bueno, ahí nos comenta Cam Muñoz Parietti, muy interesante la investigación de Macarena. Ojalá leer alguna pronto, efectivamente. A ver, vamos a darle un intento más a Marcelo. Dime, Martín. Maca, saludo. No, que quería mandarle saludos a Gonzalo. También te manda, si me dijo. Sí, que de hecho lo he echado de menos, no lo he visto. ¿Estás ahí? Bueno, ahora que estoy en el país. Así que saludos para usted. Sí, pues desde septiembre. Sí, Gracias, qué bueno. igual. Sí. Bueno, ya sabes, cuando anden por acá. Ya, pucha. No está tan fácil, pero... Oigan, no funcionó mucho al parecer lo de Marcelo. Vamos a ver si es que nos ayudan ahí algún moderador por interno, pero bueno, los tenemos ustedes dos, así que saquémosle provecho al máximo. Oigan, bueno, respetando la temática de esta charla y para el público que está presente, quiero que entremos de lleno a distopía, para no dejar a nadie pensando que no nos centramos en esto. A ver, distopía, ¿cierto? Significa literalmente del griego, ¿no? Un mal lugar. Dis es mal, malamente, algo así, que se ocupa también, ¿cierto?, en medicina, etc. Mal lugar. Y quizá el primer referente literario moderno que quise yo traer a colación es la novela Nosotros, de 1921, del disidente soviético Yevgeny Samiatin, ¿cierto? Que desde ese tiempo ya empezó a hablar de este Estado único que ha conquistado el mundo con vigilancia y represión total y que quieren seguir conquistando, ¿cierto? Como esa idea más esencial de distopía que tenemos. Pero me llama la atención que hay una reedición de ahora del 2008 de ese mismo libro, de ahí España, si no me equivoco, donde en el prólogo hablan de distopía ya no solamente como este mal lugar, ya no solamente como este estado único autoritario, sino que definen distopía como una sociedad ficticia indeseable en sí misma. Considerando eso, esta mutabilidad del concepto, ¿creen ustedes que estamos viviendo actualmente una distopía o que esta pandemia nos está llevando quizá a algún modelo distópico? No sé quién quiera partir. ¿Maca? Macarena. ¿Maca? ¿Sí? Parece que se pegaba Macarena. Martín parece que va a partir. Ya. Dale, Martín, dale. Yo sinceramente creo que sí estamos viviendo una distopía. Además, hay que tener en cuenta que a pesar de que nosotros tenemos una visión de nuestra sociedad, que la sociedad en la que vivimos, como chilenos, si uno está en el extranjero, de esos países en particular. Pero si nosotros nos vamos a China, y creo que se está aplicando en varias ciudades el tema del control digital, de la detección, digamos, del reconocimiento facial, y te ponen puntos, si te portas bien o no te portas mal. Eso es francamente muy parecido a lo que, me imagino que es muy parecido al libro que estabas mencionando, y que después es un tema que George Orwell desarrolla en 1984, son estos estados de vigilancia. Entonces, eso está pasando.
eh, me parece que hay una pluralidad de sociedades en este momento, y creo que las va a seguir habiendo, en las cuales sí se dan ambientes completamente distópicos. O sea, además también tiene que ver con el filtro social, o sea, con el filtro que uno le pone, ¿no? El filtro de nuestra Eso. propia sociedad o de nuestros ideales particulares, en el cual tal vez a nosotros nos describen una sociedad que ahora existe, y nosotros la encontremos completamente distópica. Ahora, cuando eso pasa en la propia sociedad, como es en nuestro país, en el cual estamos viendo que tenemos un Estado tremendamente represivo, una censura increíble, un uso de las fake news para, digamos, y de las mentiras y qué sé yo, para establecer un mindset con el cual ni siquiera podía establecer diálogo. Claramente estamos en una realidad distópica, de todas maneras, de todas maneras. Te la juegas porque estamos, ya. Sí, vivimos ciencia Macarena, ficción. es- ¿qué te parece a ti? ¿Vamos ya ahí o Estoy falta? completamente de acuerdo. Ya, chuta. O sea, por lo menos si uno lee, digamos, uno contrasta los libros de ciencia ficción o distopía con la realidad, lo que decía un poco Martín, el tema del control incluso a través de los celulares, también como desde qué es la vida privada. Bueno, mucha gente dice que se acabó la vida privada con la pandemia, entonces son como los temores que se tenían sobre lo que podía ocurrir. En ese sentido, lo que estaba pasando hoy día en el mundo toca muchas distopías, muchos libros de distopía, digamos, de diferente manera, desde como las teorías de las plagas hasta, claro, la invasión de la tecnología, un poco Black Mirror también, como Sí. desde las series, eh, Sí. incluso la misma saturación de las redes sociales, eso no sé si a ustedes les pasó, pero para el día del libro, si bien muy bueno que hayan estas herramientas, también uno llega a un punto en que dice, o sea, no cabe, no cabe nada más. También Mm. eso me recordaba mucho como algunos capítulos de Black Mirror de una chica que se hace como adicta a los likes, no sé, como hay Es bueno mucho, ese ¿qué pasa capítulo. como a nivel Bueno. interior? ¿Qué pasa a nivel exterior como sociedad? También, obviamente, esta pandemia se vive muy diferente acá en España que en Latinoamérica. ¿Qué va a Mm. pasar con Latinoamérica? Y también eso se relaciona desde mi punto de vista con cómo se ha tratado también la distopía como desde la literatura latinoamericana, porque nosotros en Latinoamérica siempre tenemos problemas mayores que la misma pandemia en Sí. este caso, o sea, solo va a como hacer ebullir los problemas que ya estaban latentes. Y Mm. eso es como algo que contrasta con cómo se ve acá. Las distopías de Europa también son diferentes a las distopías que se tratan allá, cómo son las sociedades como distópicas de la literatura latinoamericana. Mm. Siempre van a tratar de demostrar también, demostrarnos un poco las realidades más como solapadas, como un poco lo que, no sé, bueno, obviamente de Chile, lo que está ocurriendo en Chile hoy día, el hambre. Bueno, Interesante. también hace un tiempo leí esta distopía y tiene unas citas que en verdad es como estar leyendo lo que ocurre en Chile, la parábola del sembrador de Octavia Butler, y lo leí Llegó cuando a Chile, todavía no sí. llegaba ni siquiera a España, o sea, Mm. la pandemia, digamos, y cuando describe lo que ocurre como con la gente digamos, porque nosotros, claro, podemos estar guardados en la casa tranquilos haciendo cuarentena, como decía Martín, yo también puedo trabajar desde la casa, en ese sentido estamos, digamos, cubiertos, tranquilos. En Mm. cambio, a mucha gente esto lo pilla en la calle, sin un refugio, no existe el refugio para tanta gente. Y eso es algo que contrasta también en las miradas de las distopías desde la literatura. ¿Algún libro Sí. contemporáneo que hayan leído ahora de distopía? Me refiero de este año, el año pasado, de literatura. ¿Alguno que Como tú recomiende? dices, actual.
Sí, la verdad es que se lo digo porque yo encuentro interesante esto de que cuando uno habla de distopía, la parte literaria siempre están como los cimientos, los clásicos, los que decía Martín, ¿no? Mundo Feliz, 1984, Bradbury, etcétera. Pero hoy en día, como decías tú, Macarena, la distopía como que se cuela más fácil con series como Black Mirror, eh, o de ese estilo. No sé si es que ustedes han sabido de una distopía como ahora más reciente que haya surgido como contrapeso al mainstream audiovisual. O Yo por sea, eso que la he hay visto dos más novelas, o en sea, pantallas. hay dos novelas que no tienen que ver con la pandemia, por ejemplo, pero que sí eran distopías y que se convirtieron, bueno, una se convirtió en películas, que es Ready Player One, por ejemplo, es una Ah, distopía y toca el tema de que todos están conectados a Internet. Y en el fondo, si tú estás en la casa, estamos todos conectados a Internet. Entonces, por un lado, la agarró, cierto. agarró un poquito de lo que iba a pasar. Y por el otro lado, hace poco también leí Estados Unidos de Japón, Ah, muy que ya bueno. es, Sí. es mucho más, ¿no? Que tiene robots gigantes. Y que eso lo apliqué yo mismo a la última novela que escribí, que se llama Chile Zombie, donde hay mecha, después de una pandemia zombie, y qué sé yo. Y, y también, o sea, es, bueno, es impresionante cómo hemos ido. Oh, se nos Ah, quedó, me parece. sí, parece, ¿no? Bueno, Martín, te quedaste pegado, así que vamos. José, Si es que quieres comentar algún libro nuevo en tu caso, Martín dijo Estados Unidos de Japón. Eh, yo he estado leyendo, como he estado leyendo cuentos, en el fondo he ya podido, cuenta. como que he tenido varias versiones, pero hay un cuento de este libro de Insólitas que Ujú. es de Laura Ponce, una escritora argentina que escribe ciencia ficción y fantasía, bueno, editora de Próxima, Ayer la mismo. revista, bueno, entre muchas otras cosas, tiene una editorial, no sé, bueno, muy prolífica. Y acá en este libro está Paulina, que es un cuento de una mujer que tiene que viajar desde, desde fuera de Buenos Aires, tiene que entrar a la ciudad de Buenos Aires a trabajar y tiene que ocultar un embarazo porque si no la van a echar. Bueno, en ese también es una distopía ahí como un breve, digamos, pero claramente también se ve ahí una distopía como radical donde nadie, es imposible tener la ciudadanía para vivir dentro de Buenos Aires, entonces también está este tema como de la segmentación social asociado a la distopía. Y sí, como bien Sí, crudo. me parece. Laura Ponce, un gran referente latinoamericano. Miren, ahí Macarena Villarroel nos comenta el cuento de la Ah, bueno. criada de Atwood, sí. Lo olvidamos, Bueno, pero sí, clásico también. es Pero que que claro, el cuento de por la la tele. criada es más antiguo también Sí, po, y claro que sí. la apuntó en muchos aspectos. A veces Mm. escucho acá a la ultraderecha hablar a Vox y pareciera estar escuchando A los, no sé, pues, a los dirigentes de Gilead, digamos, que es la ciudad en que transcurre el cuento de la criada. mm, sí. A ver, Vladimir también nos habla ahí de la Sí, geometría. Ah, aprovechemos, Macarena, respondemos a Vladimir, que es un querido amigo y bien motivado siempre en Chile. sí, por Dice, ¿cuáles son supuesto. las escritoras mujeres? A ver, demos el espacio, siendo distópico, eso sí. Voy a tratar de pensar en distopía. A ver, los inicios en Chile, a ver, uno nunca sabe porque siempre se puede descubrir a alguien nuevo, pero bueno, Elena Aldunate y Hilda Cádiz, para mí son como referentes fundacionales, digamos, en Chile. Hilda Cádiz escribió un libro de cuentos, creo que lo publicó en 1969, que se llama Tierra Dormida, La Tierra Dormida. Yo lo tuve, aunque qué pena que no esté acá Marcelo Nova, porque él fue el que me lo prestó y él ha sido como, gracias a él le he llegado a muchas autoras. Y bueno, ellas dos y también de ciencia ficción está María Donoso, pero ella tiene solo un libro y yo no he tenido acceso a ese libro, así que no podría decir qué opino de él. Y a mí me llama la atención porque a principios del siglo XX lo que había era mucha utopía feminista, antes de que, digamos, nos pasáramos como a la distopía. Ujú. Y bueno, Elena Aldunate tiene este libro que reeditamos en Inbunche que se llama Cómo las quieren vírgenes,
y que acá también uno lo podría leer en clave utópica, en que se invierte como los poderes, digamos, pasamos de una sociedad patriarcal a una sociedad matriarcal, aunque no sabemos cómo funciona porque el libro termina antes, pero ahí este es más utópico, digamos. Sí, se termina bien Y abrupto, como que deja ahí sí, sí, a la bastante imaginación. abrupto. Exacto. No sabemos cómo va a funcionar esta nueva sociedad, pero sí que la narradora le tiene mucha fe. Bien. Bueno, gracias Macarena. A ver, entonces, englobando y está Martín de nuevo. Yo lo veo patas para arriba al revés, pero De nuevo, de nuevo. el Déjame resto. ponerle el... Yo lo veo bien. Ah, ya. Ah, Bueno, resumiendo ya. entonces, con respecto a distopía, veo que estamos con ustedes dos, uno, que dicen que ya estamos ahí, ya estamos en la distopía. Eh, y veo que hay harto referente para destacar. Quiero que pasemos ahora al segundo elemento clave de la presentación misma, sobre todo ahí para los fanáticos de la teorización y cosas por el estilo. Sí, Marcelo, veamos si se escucha. Marcelo, ¿Me escuchan? sí, Sí. Sí. qué alegría. Miren, entonces, breve resumen porque Marcelo va a quedar perfecto en esta pregunta. Vamos a partir con él, de hecho. Resumiendo, entonces, estamos todos distópicos, pero yo les quiero mencionar algo que a mí me llama harto la atención. Si se fijan, esta charla, ¿cierto? Dice distopía, ciencia ficción y pandemia. Distopía separado de ciencia ficción. Eh, y es interesante porque muchas veces la distopía agarra fuerza por sí misma y la separan incluso a veces, siendo que por muchas otras partes se considera propia de la ciencia ficción. Incluso a mí me ha pasado, a veces he escuchado a gente que dice, mira, yo escribo distopías, no ciencia ficción. Lo cual, bueno, para mí tiene ciertas falacias, pero que son posturas que pueden ser válidas. Eh, entonces, en esta pregunta que va a ser más teórica, vamos a partir con el maestro Novoa, porque la pregunta viene siendo, en ese sentido, ¿qué visión literaria tienen respecto a la ciencia ficción? ¿Tienen alguna teoría unificadora? ¿Son de la vertiente hispanoamericana que engloba la literatura fantástica? ¿O creen más bien en esta reforma anglosajona que está tratando de llevar el concepto a ficción especulativa, con la prospectiva y contrafáctica? ¿Cómo englobarían esta situación? Marcelo. Bueno, gracias por la paciencia y el ánimo de todos los que estaban detrás, digamos, a Gladys, a otras chicas, digamos, ahí estaban como vueltas locas tratando de que me contactara, digamos. Me acordaba, digamos, del gran Bradbury que decía que la tecnología no quería nada con él, digamos, por eso no viajaba en aviones ni se comunicaba con teléfonos de larga distancia, no creo que nunca tuvo celular tampoco. El caso, digamos, de la distopía es muy interesante porque el fenómeno que se produce ahí es el mismo fenómeno que pasa con respecto al tema de los géneros literarios. Es una discusión eterna en el ámbito de la literatura y de la teoría, y es que en el fondo es un nombre que surgió en un momento para referirse como a una cierta trabajo teórico filosófico. Y luego, digamos, con el paso de los tiempos, los periodistas, yo diría por ahí los años 60 en adelante, lo conectaron con la ciencia ficción, por el tema, digamos, de hablar de lo que iba a suceder en el futuro, por adelantarse con ciertas premisas del presente, por proyectar en el tiempo. Y entonces desde ahí les encantó, los gringos son amantes de estas como marcas, de estas etiquetas, estas como modas, y luego lo tomó, digamos, todo el tema, digamos, el cine y las series, y hoy día la distopía es casi como un sinónimo de ciencia ficción, y por lo Claro. tanto ahí se produce un problema, ¿no? Aparece un lío. En el caso latinoamericano, lo más interesante es que mi tesis, digamos, y es una tesis que la comporta con varios autores que han estado trabajando, entre ellos Fernández en México y Honores en Perú, y es que toda nuestra ciencia ficción es política. La mejor ciencia ficción latinoamericana es política. ¿Qué significa eso? Que está preocupada absoluta y rabiosamente del presente, del mundo que le toca a los autores vivir, ya sea que estén escribiendo en el siglo XIX y están hablando, digamos, esto de la oligarquía o del el traspaso, digamos, de las monarquías a los gobiernos constitucionales, o ahora en el siglo XXI a propósito, digamos, del tema de las paridades, ¿cierto?, de género, o el tema, digamos, de la inclusión, digamos, de todos nosotros dentro de sociedades
mucho más abierta y democrática. Entonces, por lo tanto, yo creo que la distopía obviamente es una herramienta, es un elemento, hoy día yo diría más bien es como una especie de, es un matiz, yo siento que ya no le cabe el concepto de género, es un poco lo que le pasó, pensemos en términos mayores con lo que pasó con el surrealismo, ¿no? Hoy día cualquiera puede ser surrealista, yo hago una torta surrealista, yo, ¿cierto? De repente hago el amor de manera surrealista, o escribo un libro, una novela, un cuento, un ensayo surrealista. Entonces, yo creo que la distopía va por ese lado. Perfecto, bien. Es una Martín, idea provocativa para generar diálogo. Bueno, mira, quería puntualizar ahora. que uno puede escribir fantasía distópica. Exacto. Fantasía medieval distópica. Sí, también. De hecho, a mí me pasó, perdona, y porque me parece muy buen elemento que estáis dando, Martín. Yo siento que, por ejemplo, que hay una cantidad enorme de autores, por ejemplo, en Chile, Carlos Droguet, cuando escribe, por ejemplo, Patas de Perro, es completamente distópico. Y él está pensando en un realismo absoluto, ¿no? Es un tipo hijo, digamos, de los rusos, hijo, digamos, del socialismo, ¿cierto? Y él está escribiendo una distopía absoluta, digamos, este niño que nace con patas de perro, ¿cierto? Que puede ser tomado como una metáfora, pero que en el caso de él es real, ¿no? Es un niño que tiene patas de perro y es llevado a un circo y luego quiere lograr tener su humanidad dentro de su animalidad. En ese sentido, cuando piensan en Gabriel García Márquez, por ejemplo, y su gran obra, es una distopía, en el fondo, un realismo mágico de distopía. Bueno, pero en el tema de la fantasía, que en general son muy distópicos. Si uno ve el trabajo de Brandon Sanderson ahora en fantasía, y el trabajo anterior de La Rueda del Tiempo, por ejemplo, que de hecho también toca un tema de género, que solamente las mujeres pueden hacer magia, si el hombre hace magia se vuelve loco. ¿Sí? Ahí es todo un tema de una sociedad, y además ahora la fantasía también está transitando mucho en que los escenarios fantásticos medievales son escenarios en verdad post-apocalípticos. Entonces hay una mezcla ahí que tiene que ver con cómo definir si lo que estáis haciendo es ciencia ficción y fantasía. Yo creo que, bueno, podemos ponernos más duros. Yo generalmente lo que he escuchado, por ejemplo, que tiene que ver con el ¿no? Que tú tenéis para poder definir la ciencia ficción, tenéis algo nuevo, una tecnología nueva que entra al mundo y cambia la sociedad, y vemos cómo cambia la sociedad. Pero, sinceramente, creo que las etiquetas, los géneros, son elementos que hacen más fácil la venta. Yo, como escritor, jamás me pregunto qué estoy escribiendo hasta que termino y digo, ya, ¿cómo vendo esto? Porque, y sobre todo en Estados Unidos, tú tenés tanto libro que se publica al año, tenéis que elegir un nicho y tenéis que decir, ya, listo, ¿en qué nicho pongo mi libro? ¿Y cómo lo vendo? Y yo, ya, esto es una distopía porque la distopía se está vendiendo, pero tiene tal vez otro de este elemento, no sé, pues guayé, qué sé yo. Entonces, la visión del editor tratando de vender el libro y la visión del escritor es súper diferente, pues, en verdad. Interesante. Macarena, a ver, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cuál es tu teoría unificadora? Sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Marcelo. Antes traté de decir algo parecido, pero no dije, claro, o sea, como en el sentido de que la ciencia ficción latinoamericana siempre trata de evidenciar nuestras propias problemáticas. En ese sentido, también, claro, creo lo mismo. Siempre es política. Y una política que en el fondo va a tratar de mostrar cuáles son nuestras mayores, lo que decía, que va a salir como en evidencia nuestras problemáticas sociales, sobre todo. Así también lo he visto yo. Y hace poco estaba escuchando una charla en que hablaba Cecilia Udave, una escritora mexicana, de hecho, que escribe ciencia ficción y fantasía, hablando de categoría, y ella mencionaba una novela que se llama Jugarán en el jardín, de Gabriela Damián, que de hecho es una novela de ciencia ficción en que se pueden, como a través de hologramas, ver a las mujeres asesinadas en México. Entonces ahí también se puede ver cómo el tema de los femicidios, que es el tema principal, digamos, no es que esa autora quisiera escribir una distopía, ¿no? Ella quería denunciar los femicidios y entre comillas, usa ese recurso para evidenciar una problemática actual. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dice
Marcelo del tema como de que es política. Es evidentemente política la ciencia ficción latinoamericana. Y bueno, acá es algo que una categoría que yo no había escuchado en Chile, se habla mucho de lo no mimético, una categoría muy amplia dentro de la literatura, como para separarse un poco del realismo y todo, y poder como un poco meter todo el resto en una categoría. Y a mí me pasó primero, yo me vine a estudiar ciencia ficción, no fantasía. Me pasó ¿cómo se llama? Cuando estaba investigando, las escritoras son muy prolíficas y no escriben solo ciencia ficción o solo fantasía. Entonces, al final tuve que partir como leyendo a todas las autoras sin pensar en eso, como tanta categoría como, por lo mismo, porque es una categoría editorial finalmente, una categoría post-escritura. Sí. Entonces, como Bien. que me quedé con lo no mimético para poder catalogar y un poco ir trabajando un corpus mínimo, digamos. Me gustaron sus respuestas. Me gusta que, bueno, claramente los tres tienen la misma postura de que al final del día la etiqueta es posterior, ¿cierto? Es posterior al desarrollo literario propiamente tal. Así que bien, estamos con distópicos y más abstractos. Me gusta la idea. Bueno, la siguiente temática que me gustaría preguntarles, volviendo ahora ya más a la pandemia misma y está en juego hoy en día la globalización como la conocemos, ¿cierto? Porque algunos dicen que la globalización va a dar un paso aún mayor, a una mayor conexión virtual, o por otro lado podría ser que esto sea terreno, ¿cierto? Y nos volvamos a aislar, volvamos a este escepticismo un poco más feudalista quizás. Y en ese sentido, en las separaciones de esta misma globalización, eh, la duda que les quiero plantear a ustedes es, a la hora de literatura nuestra, hablemos del mundo hispanohablante, y con estas dificultades de la globalización que se vienen, ¿ustedes creen que el desarrollo de nuestras letras debiese, ahora con estas dificultades, enfocarse aún más en la intención, en la posibilidad de la traducción para expandir los mercados, como por ejemplo inglés y el chino mandarín, ¿cierto? Que son las otras dos grandes lenguas? ¿O ustedes creen que se vienen tiempos donde debería más bien priorizarse el desarrollo local y enfocarse en lo hispanohablante? Yo creo que va muy de la mano con esto que está ocurriendo en la pandemia. Eh, Martín, partamos contigo ahora. Eh, a ver, primero creo que el tema de la globalización no va a parar, ¿eh? Creo que a mí me gustaría ver una globalización que avance hacia un anarquismo en donde cada ciudad tuviera se gobernara y en conjunto hubiera un Estado por sobre eso y tuviéramos un gobierno mundial semi-anárquico. Y ahora, Intenso. editorialmente, bueno, no para de escribir, perdón. ¿Cómo tomarlo? En realidad el mercado latinoamericano yo creo que se va a deprimir muchísimo, pero lo mismo le va a pasar al mercado estadounidense, que es muchísimo, muy grande. Esa economía probablemente enfrente una depresión tan grande como, incluso más grande que la economía del 29. Esto se está pronosticando. Y yo creo que puede pasar. Entonces, por ese lado, si uno quiere proyectarse y decir, lo más probable es que tengamos que traducir al chino si queremos encontrar un mercado grande para que nos lean, sí, pero en general nosotros como editoriales independientes no tenemos las espaldas para hacerlo y si tú ves en el apoyo gubernamental es para traducir desde otros idiomas al español y no traducir del español a otros idiomas para que la literatura chilena se venda afuera. O sea, no hay apoyo gubernamental. Y por el otro lado, claro, está peligroso traducir al inglés porque justamente por esta crisis. Ahora, sin embargo, hay que recordar que para la crisis del 29 fue justamente cuando Hollywood agarró fuerza, porque la gente que estaba desempleada se gastaba unas pocas monedas y iba al cine. Entonces, lo mismo también puede, o sea, esa misma crisis puede transformarse en una oportunidad económica para los escritores y para las editoriales.
que estén, digamos, publicando fantasía, justamente fantasía y ciencia ficción, que además te ayuda un poquito, uno piensa que te ayuda a evadirte, como hemos conversado, que evidentemente no, que a veces te enrostra la realidad o los peligros de la realidad mucho, mucho peor de lo que uno podría esperarse, pero a la gente le parece que con eso se va a evadir de la realidad normal. Bien, bien, muchas gracias, Martín. O sea, está complejo. A ver, Marcelo, ¿qué opinas tú? ¿Desarrollo local o traducción? Yo también creo que, bueno, un poco el escenario que plantea Martín es real, o sea, ahora creo que de hecho supera el arte, o sea, todo Latinoamérica y yo diría todo el tercer mundo está absolutamente en una especie de guerra santa contra el liberalismo y contra el capitalismo, o sea, les gusta o no, lo quieran o no, ¿cierto? Algunos ni siquiera saben que están en esta guerra, pero ya lo están, digamos, ¿cierto? Nosotros la tenemos, digamos, desde el 18 de octubre del año pasado, o sea, en la calle, y la vimos antes en Argentina y la hemos visto ¿cómo se llama?, en Venezuela, etcétera. Yo pienso que lo primero, digamos, como la primera parte de tu pregunta era como, ¿qué cosas vienen hacia dónde, qué van a pasar a partir de pandemia? Lo primero, pensar que yo creo que los procesos como históricos y sociales que van unidos, digamos, a los diferentes, son absolutamente como más lentos, son como de sedimento, son lentamente. Yo pienso que, por ejemplo, a mí no me cabe la menor duda, digamos, de que el siglo XXI empezó en los años 80 del siglo pasado. O sea, todos los cyberpunk estaban hablando de esto que estamos haciendo nosotros ahora. O sea, y para ello era normal, o sea, era normal que la gente estuviera comunicada por una serie de elementos y justamente, ¿cierto? Tu pobreza se notaba en la medida en que no tuvieras conexión, digamos, ¿cierto? Como me pasaba a mí hace un rato atrás, digamos, en que uno puede sentirse marginado porque no te alcanzan, digamos, las lucas para la máquina, digamos. Entonces, te fijas, y yo pienso que ahora esto de la pandemia es algo que nosotros ya lo hemos estado viviendo y se me ocurrían como ideas, digamos, que a propósito de tal como decía también como Martín, como de que empieza uno a sufrir efectos, digamos, de andar como evitando en la cabeza todo el tiempo, estar creando en su casa, digamos, en cuarentena. Por ejemplo, yo pensaba, digamos, que la gente que de esta cuarentena salga, ¿cierto?, que tenga inmunidad, por ejemplo, va a ser una primera clase. Vamos a ir a esa cosa de los alfa, los omega, los epsilon, ¿cierto? O sea, esa gente va a tener, por ejemplo, chip libre para andar por el mundo, ¿cierto? Todos los aviones los van a subir porque es segurísimo, van a estar en las primeras filas de los conciertos porque así no van a contagiar a los artistas, van a poder aparecer, digamos, ¿cierto?, en actividades sociales, los vas a poder invitar a tu matrimonio, ¿cierto?, porque sabes que no vas a tener ningún peligro, digamos, con eso. No así algunos parientes que seguramente van a estar contagiados y van a comenzar a segregarse. ¿Te fijas? Va a aparecer una nueva como estratificación del mundo a partir, digamos, de los que son sanos, de los que no son sanos. Y es lo que hemos vivido de todo, ¿no? De que blanco y negro, digamos, ¿cierto?, primer mundo, tercer mundo. Entonces, te fijas que estamos viviendo una... Y entonces, por lo tanto, me parece que uno de los temas que va a ser súper interesante y que ya está explotando, digamos, que de hecho en Chile, como siempre, con la parte como histérica provinciana que nos caracteriza, el tema, digamos, esto cuando nos empezamos a enojar con los haitianos, ¿no? Que los haitianos habían traído el coronavirus, era casi como, decir, o sea, te está mostrando que es China, pero la culpa era, digamos, de los haitianos. Y eso va a pasar en el mundo. Yo pienso que, por ejemplo, detrás de esto hay un enorme gallito, digamos, hay un enorme ajedrez ahí, ¿cierto? El que salga favorecido de esto, obviamente va a ser el que va a dominar el mundo. Y entonces está, por un lado, Estados Unidos y China, y se están peleando. Entonces, por lo tanto, a mí, si me pregunta, en mi ser ochentero, la segunda parte de la pregunta, yo no quisiera estar con el lenguaje en ninguna de las dos dominantes. Yo no quisiera estar ni con los chinos ni con los gringos. Yo prefiero seguir hablando español, prefiero que aumentemos, que nos consolidemos. Me ha tocado viajar, he tenido la suerte, los últimos 10 años he ido mucho a actividad, y siempre somos los mismos, somos poquitos, son los mismos escritores, Claro. y entonces, por lo tanto, a mí me encantaría que esto primero pasara por nosotros. Yo creo que lo otro lo entiendo, es comercial, ahí está de por medio el sustento, está de por medio el pensar, digamos, con esto me arreglo, ¿no? Me traducen al inglés o me traducen al chino y me publican millones de ejemplares y me salvo, digamos. Pero yo creo que
la tarea, digamos, nuestra o por lo menos la que yo asumí desde Puerto de Escape, es una tarea entre nosotros, es como, o sea, la medida, por ejemplo, en que nosotros logremos meter los libros dentro de los colegios, hacemos una labor ahí de, ¿cierto?, de guerrilla urbana, mucho mayor que nos traduzcan al inglés y que nos estén leyendo, digamos, en otra parte del mundo, digamos. Yo pienso que Claro. ahí hay una pelea que dar. Me parece, sí, me parece. Son las dos visiones que comparten ustedes dos. Más locales, por lo que a mí también me gusta, soy pro español. Veamos qué opina Macarena de globalización, traducción o el español, potenciar el español. A ver, sí, como que pienso que primero, antes que cualquier cosa, creo que, no sé, ya es algo muy personal, pero creo que tenemos que digitalizar el libro. O sea, como ecológicamente, esto va a pasar ahora, en un tiempo más, pero como que antes que cualquier cosa, en mi cabeza está el tema de la digitalización como una herramienta fundamental. Y claro, más allá de las traducciones, somos muchas las personas que hablamos en español en el mundo también, no sé, si es que estamos como en digital, digamos, no he pensado tanto en el tema de las traducciones como en eso, en tratar de, bueno, además que claro, ahora estoy en España y a veces uno siente esa necesidad de tener como los libros del otro lado del Atlántico y es bien difícil, o sea, muchos libros no están digitalizados. Ahora yo desde investigación, obvio, como algo muy puntual, pero lo pienso más en términos ecológicos, en términos de lo que se viene, porque lo que yo creo, o lo que a mí me gustaría tal vez que ocurriera, es que nos quedemos en lo local, como algo menos, no tan globalizado, o sea, me gusta, voy a volver a Octavia. En este libro, si bien parece distopía, el final de este libro no me leo, los otros tomos, hay un atisbo de esperanza. Y en esa esperanza es la comunidad, así como volver a lo que, no sé, yo he escuchado de gente que junta semillas, como no intervenía, para aprender de nuevo a sembrar la tierra. Son como, esas son mis inquietudes y hace poco, el año pasado, salió un libro de Donna Haraway, no sé si ella escribió el Manifiesto Cyborg en los 80 y escribió el año pasado Seguir con el Problema, bueno, la tradujeron en verdad al español, y ella lo que invita un poco a la humanidad es a pensar en utopías, como pensando un poco también en el desastre global antes de la pandemia, pero fue como bien, lo pudo ver bien venir, y como que estoy con Haraway en eso, creer que ahora es hora de pensar en utopía, ya llegamos como a, ya vemos cómo se viene o si no, entonces, ¿qué más? No sé, quiero pensar en algo positivo, como que, o algo, pensar en que va a ser posible eso, volver a la comunidad, lo mismo que decía Marcelo también, nuestro nicho es súper pequeño, uno se va conociendo, ves que somos siempre los mismos, y eso, armar comunidades en todos sentidos, ¿no? Tenemos la herramienta de internet, ¿no es cierto? Si nos digitalizamos, nos podemos leer, no sé, pienso, en eso estoy pensando, en ojalá que ahora surjan utopías sobre lo que viene. Me gusta No escuchar soy escritora, pero me gustaría escribir una utopía sobre lo que va a venir. No, o Y sea, que me gusta esa... probablemente, Sí, dilo y nomás. además que, bueno, Haraway dice seguir con el problema en el sentido de que son utopías nunca inocentes. Tal vez, por ejemplo, del cómo las quieren vírgenes, la novela de Elena Aldunate es muy naif, pero acá estamos hablando de una utopía, o lo que propone Haraway es una utopía no inocente, que se haga cargo, que siga con el problema medioambiental, que siga con el problema político. No decir como me centro en mi... No tiene nada que ver tampoco con eso, en hacerse el loco, no, sino que no como un hipismo mal llevado, por así decirlo, sino que
plantear un mundo un poquito más, no sé, bueno, Haraway también habla un poco de rescatar los valores de las comunidades antiguas, de los prehispánicos, ¿no es cierto?, de los pueblos aborígenes de todo el mundo, que igual tenían una relación un poco más sana, digamos, con el mundo, con sus pares. Bueno, Haraway también habla de que tenemos que establecer relaciones multiespecies con las otras, con animales, con bichos, Sí. en el fondo, porque vamos todos juntos. Salir de como esta idea de que el centro es la humanidad, de que estamos en el antropoceno o posantropoceno, chao con el antropo, digamos, salgámonos de ese centro humanista, porque no somos el centro, porque la Tierra va a seguir viva aunque nosotros nos extingamos. Entonces, ¿cómo se adaptan las otras especies? Observemos las otras especies, aprendamos de las otras especies. Eso es como lo que propone Haraway, y yo me lo leí un poco antes de la pandemia y ha sido, pero me ha servido mucho. Eso. Excelente. Bueno, sí, de hecho, yo también he visto harto, me he topado con temas cuando hablan de las corrientes especistas, ¿no? De estas corrientes que dicen, en verdad, no hay que ser especistas, sino que hay que lograr este contacto entre especies. Yo creo que también va a ganar fuerza en cuanto a estas futuras visiones. Bueno, ya pasaron 50 minutos para que vean lo entretenida que ha estado esta charla. Se ha pasado volando. Qué bueno que Macarena nos dio al final un toquecillo de esperanza. Estábamos un poco oscuros, creo. Por ahí Macarena nos dio las directrices quizás hacia dónde apostar. Ahora voy a hacer que participe más la gente que nos ha escrito aquí abajito para que se sientan incluida. Voy a partir con el primero que lo anoté para que no se sienta que lo olvidé. Miguel Ángel Cortés dijo, pregunta, si es que la ciencia ficción crea realidades. Ay, justo apareció de nuevo su nombre. La ciencia ficción crea realidades. ¿Son profecías autocumplidas? Y en ese mismo sentido, si ustedes creen que la ciencia ficción crea realidades, ¿qué libro esperan que surja ahora? ¿Qué libro les gustaría leer? Martín. Habría que escribirlo en realidad, porque el tema de la ingeniería social es un tema súper complicado, porque como decía Maca, la Maca tiene mucho más de un aspecto, ¿no? Tenéis que ver el tema social, tenéis que ver el tema humano, tenéis que ver el tema animal, el tema ecológico, el cómo alimentas a la gente, cómo educas a la gente, qué tipo de tecnología vais a usar, qué tipo de energía vais a usar. Vamos a concentrarnos en curar este planeta y hacerlo autosustentable, o nos vamos a concentrar en arrancarnos a Marte y tratar de hacer Marte nuestra propia casa. Entonces, es un trabajo arduo y es bueno que muchos autores, y en este momento hay hartos autores, estén escribiendo estos nuevos mundos, porque a partir de esas visiones en algún momento, y en la medida que seamos leídos, y por eso deberíamos ser muy leídos, esas visiones, esos zeitgeist, van a permear en el inconsciente colectivo y alguna de ellas va a terminar, digamos, construyendo las políticas del futuro. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos como escritores, el trabajo que hacen los escritores y nosotros como editores, en llevarles estas nuevas ideas de mundo y de realidad, es una pega súper, súper importante, que, digamos, por eso concuerdo mucho con Macarena y con mi colega aquí. Entonces, así que eso, es complicado. Hay que ponerse a trabajar, hay que seguir trabajando, hay que seguir editando y seguir esto. Yo creo que el tema de la literatura y la ciencia ficción misma es un brainstorming sobre el futuro. No es que estemos construyendo futuro, sino que estamos haciendo propuestas, mostrando los peligros. Y de ahí tenemos que como sociedades en algún momento tomar las mejores decisiones, idealmente. O sea, ¿te parece más entonces una función más educadora, más que de crear realidad? ¿Te parece más como instrumento es que no creo que tenga que ver con la educación per se, ¿no? Sino una cuestión mucho más inconsciente, que es cuál es la idea de futuro que tú tienes pero aunque no la hayas reconocido, ¿me entiendes? No la hayas reconocido de manera consciente, pero está ahí detrás, porque leíste esa novela que habla de un futuro ideal o de una utopía o de esta otra utopía donde con la tecnología podemos, no sé, pues, solucionar los problemas de la humanidad enteros.
me creo que parece. por ahí va, ¿no? Es como construir una masa Sí, crítica construir. consciente que en algún momento va a salir hacia afuera. Es como hacer cultura, en cierto modo. ¿Qué te parece a ti, Marcelo, Sí, esta idea? Sí, o sea, es que a mí el ruido mayor que me hace cada vez más como editor y sobre todo porque vengo de ser lector y soy escritor también, es que yo siento que también hay eh, una sobrepoblación, hay también un tema ecológico con respecto a, no sé, uno dice, ¿cierto? Te vas para Grecia y de repente con suerte tenéis 500 libros entre todos los libros, digamos, o sea, desde deporte, ciencia, poesía, teatro. Y hoy día tenéis, no sé, 500 millones de libros. Entonces es como, hay una sobrepoblación, o sea, hay una cosa también un poco como deshumanizada, no creo que nadie pueda leerlo todo, o sea, yo creo que todos los lectores de ciencia ficción, de hecho yo conocí un par que se volvieron locos porque trataban de leer incluso lo que se publicaba en un año, como ir leyendo hacia la par, ¿no? Lo que es imposible, sobre todo con los mercados globales y con este acceso que tenemos hoy día a estar como cada vez más conectados. Entonces, por lo tanto, yo pienso que lo que me gustaría con la primera parte y relacionado con el de crear mundo, yo siento que la pega que partió con 3 o 4 personas, digamos, como bien lejos, uno piensa como el Miralle, y después piensa en Hugo Correa, la misma Aldunate. Yo creo que eso todavía estamos al debe, todavía estamos pendientes. ¿Eh? Yo siento que construir Chile, o sea, yo pienso que hay muchos autores y es como mi llamado de atención a mis propios autores de la editorial, a los colegas, a los chicos que hoy día veo produciendo, que están como muy entusiasmados como para salir como cohete para el mundo, pero hay que construir Chile. O sea, pienso que no por un tema nacionalista, ni patriotero, sino que un tema, yo digo, como lingüístico, un tema de, o sea, si nosotros no hacemos ese esfuerzo, digamos, de que lo que hacemos nos pase en Chile, o nos pase a nosotros, lo que estaba diciendo Macarena con Haraway, que es como, entonces, es seguir el problema. Chile no está construido, Chile no está resuelto, Chile tiene una pata que cojea, pero hace, ¿qué? 1500 años. O sea, ni siquiera los 500 años de los mapuches son 1500 años, digamos, porque nosotros, ¿cierto? Porque también los mapuches es el bosque que nos deja ver a las otras culturas que estaban antes, digamos. Entonces, hay un tema ahí que yo siento que, y los autores que se han atrevido a eso, se quedan. Y uno los puede leer hoy día y nos mandan mensajes, digamos, son como sondas. El tipo la hizo hace 100 años, la hizo hace 50 minutos, pero nos está mandando sonda y nos van a ayudar. Y yo siento que ese es el libro que yo quiero leer, digamos, a partir en Chile de la pandemia. Y eso es lo que yo busco cuando leo argentinos, cuando leo cubanos, cuando leo cualquier persona en habla hispana, que haga esa comunidad de la lengua, ¿no? De la que yo me siento parte. Y lo otro, digamos, que me acordé, a propósito de lo que decía ahí, y porque sigue apareciendo ahí, digamos, mucha gente pregunta, y tú lo vas a decir después, y era el tema, ¿te acuerdas que nuestra querida Margaret Atwood, ¿no? Que hasta que no se hizo famosa, digamos, con el cuento de la criada, ella no escribía ciencia ficción. De hecho, era poeta, pero ella no escribía ciencia ficción. En todas partes, porque justamente el mercado norteamericano decía que ella era distópica. ¿Se fijan? O sea, hay que tener cuidado con eso. Nosotros somos los que saltamos las vallas, el mercado puede poner todos los patios posibles, todas las rejas, todas las puertas, todos los pasillos, pero nosotros somos los que jugamos, ¿cierto? Y de repente cambiamos el orden de la pieza, el orden de la sala, el orden del orden, ¿no? Y eso, yo siento que los autores juegan con eso. O sea, ahora ella está feliz porque tiene una masa el doble de grande, puede ir a una Comic Con, digamos, y va a ser recibida con honores, pero hasta hace 5 años ella nos odiaba dulcemente a todos nosotros, que la amábamos y la estimábamos con sus libros de distopía realmente feroces. Entonces, yo siento que ahí también hay un tema que si algo sale fortalecido de esto es que ya no le podemos creer más ni a la tele, ni a internet, ¿cierto? Ni a los profes en los colegios, ni a los papás, no le podemos creer a nadie. Yo creo que el construir mundo lo tenemos que hacer cada uno. Yo creo que y hay suficiente materia dispuesta para todo. Veamos. Ya. Entonces, ahora vamos a cerrar con Macarena. Macarena, tú tienes la palabra final porque aquí ya estamos, nos están contando que estamos cerrando. Así que danos tu Sí. minutito final, ¿cómo cerrarías esto?
y da un libro final porque varias personas te pidieron una recomendación. Así que si pudieras, tú cierras. Uno, Un para pequeño cerrar. peso. A ver. Sí. Y todo en 50 segundos, no sé. Sí, 30 A segundos. ver, sí, me bloqueé. No, estoy muy de No. acuerdo con Marcelo, voy por esa misma línea. Crear desde de lo próximo, desde lo tangible, no desde la presencialidad. Puede sonar súper hippie, pero en verdad no es eso, creo que por ahí está la clave también de lo que a mí me gustaría leer y muy en la sintonía de escribirnos a nosotros, de lo que dice Marcelo en relación también a nuestra propia tradición de ciencia ficción que es muy desconocida. Yo reedité ese libro como un poco yo no leía ciencia ficción en esa época y aquí estoy y sigo trabajando y veo que hay una pega, pero que me puedo pasar la vida trabajando en lo mismo, en levantar a escritoras que han muerto sin ser leídas, sin ser conocidas. Entonces, creo que pasa por ahí, por lo menos lo que yo veo. Ahora, respecto a lo que a mí me gustaría leer también, me quedo con lo que decía Haraway, con seguir con el problema, con ojalá que ahora escribamos utopías y la recomendación del libro, tengo acá como rodeado de libros que quería recomendar, pero no sé, quedarme con uno es muy difícil. Yo de verdad recomiendo seguir con el problema de Haraway, ella es filósofa, es un libro un poco más denso, pero tiene unas claves para leernos hoy día, no para leer el futuro, sino que cómo tenemos que caminar hoy día para que ese futuro sea un poquito más esperanzador. Eso. Excelente. Bien, ahí logramos responderle a Andrea Rifo y creo que era Macarena Villarroel que había preguntado por tu recomendación. Bueno, También me muchas pueden gracias escribir Ah, después. sí. Ah, y ahí Bueno, alguien dice Úrsula K. Lewin, perdón, Úrsula K. Lewin sí, también, es que esa obviamente. va recomendada de entrada. Que hablar de ella, claro, a mí se me olvida porque es Sí, como, está se también en los asume. cimientos. Ya, muchachos, tenemos que terminar. Viene ahora otra presentación, pero muchísimas gracias por su tiempo. Fue una charla que a mí por lo menos me gustó bastante. Un gustazo escuchar su idea, ustedes tres que son emblemas importantes en esta cosa literaria que estamos construyendo. Así que Martín, Marcelo y Macarena, muchas gracias. Nos vemos por ahí. Veremos cómo va la pandemia y un abrazo virtual para todos. Los Muy Gracias. chicos. bien. Chao. Cuídense.